Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos café con la pastora. ¿Qué tal? Pues muy bien, Bien, hoy vamos las mujeres, ¿no? bien. Y bueno, con mucha expectativa, sabéis que este café lo hacemos para compartir la palabra del domingo, lo que hablamos en cada una de las reuniones y lo compartimos de manera más práctica, más aterrizada, aplicable a la vida diaria y para poder compartir con nuestros grupos. Así que adelante, pastora. Bueno, Dios les bendiga a todos y quiero que me acompañen en el libro de Josué capítulo 7 y vamos a leer el versículos 20 y 21. Dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. La verdad que tocaba este tema del pecado de Acán y ha sido un poco impactante también para mi vida porque estamos viviendo tiempos difíciles y, y sabes que noto que todo lo que aconteció al pueblo de Israel, Mm. al pueblo natural de Israel, es lo que acontece en la vida actual. O sea, nosotros somos el Israel espiritual, pero cada cosa que está escrita en la Biblia son cosas que pasan en la Sí. actualidad y parece que nunca pasa de moda, Mm. porque la palabra siempre es viva y la palabra es actual. Y todo lo que la Biblia nos dice es un modelo para nosotros poner en práctica. Sí, sí, y además es que es súper aplicable. Uno dice, bueno, pues cómo va a ser estas guerras o cómo violencia a lo mejor, ¿no? Que por cultura y por contexto es diferente, entonces nos alejamos y pensamos que no es algo que nos atañe a nosotros, pero al final vemos el fondo espiritual Uh-huh. y totalmente aplicable. El pecado de Adán, el pecado oculto de Adán, creo que tristemente reina entre el mundo, entre la sociedad y muchas veces entre la iglesia. Y eso es lo más triste, que es lo que nosotros procuramos evitar, que lo que pasa en la Biblia nosotros lo podamos evitar, que no nos pase a nosotros. Mm. Por ejemplo, ahí cuando dijiste de Adán, una de las cosas que vi cuando empieza este versículo de Josué 7:21, dice que a cambio entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Mm. Esta palabra muy bueno, pues también lo dijo Eva. Sí, O sea, tú hablaste de Adán, pero en sí. este caso, Eva, cuando vio el árbol, dice que era agradable a la vista y muy bueno. Mm. Entonces, creo yo que ahí es donde está la primera cosa que nosotros debemos de tener en cuenta en el proceso del pecado para no caer nosotros en el pecado. Mm. Y es el ver. Sí. Encontramos aquí 4 verbos que hablan del proceso del pecado. Y la primera cosa es ver. El enemigo siempre buscará atraernos con algo bueno, algo agradable. Sí. Bueno, nosotras como chicas, yo creo que nunca nos podremos sentir tentadas ante un hombre que se aparezca desdentado, todo sucio, maloliente. Claro. No. Pero si es de pronto alguien cacha, alguien bien vestido, oloroso, bien peinado, pues tal vez pueda ser atracción. Mm. Esto en cuanto a las chicas, pero que el diablo nunca nos va a mostrar el pecado como algo desagradable, sino siempre nos los va a mostrar como algo bueno, Claro. algo agradable. Y de eso, entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Sí, sí, porque al final todo entra por la vista, dice, ¿no? Uh-huh, Igualmente que un plato sabroso, si está muy uh-huh. bien presentado, uno, "Ay, me lo como todo, me lo como todo". Y es que la vista yo creo que es uno de los sentidos que está más disputado por la sociedad.
¿no? Todo alrededor, todo lo que tenemos alrededor está llamando así, mírame, mírame, mírame. Redes sociales, publicidad, todo el marketing o todo lo que la sociedad quiere es que tú compres, que tú veas, que tú te sientas atraído por lo que ofrecen, y al final pues es una tentación muy grande, ¿no? Porque si todo lucha para que tú veas, pues al final es el inicio de ese proceso de pecado, totalmente, o sea, Sí. caemos. Y curioso que dice la Biblia, que dice la Biblia, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no provienen de Dios, sino precisamente del mundo. Entonces, Dios nos está hablando de cuidar nuestros ojos. Sí. Necesitamos cuidar lo que vemos, porque muchas veces cuando sentimos que nadie nos ve, puede ser que entonces hagamos cosas ocultas, pensando que nadie nos ve en cuanto a la familia, en cuanto a la gente que nos rodea. Pero no se nos debe olvidar que hay un Dios que nos está viendo. Sí. Algo que dije que es un coro muy antiguo, pero me lo aprendí de niña y todavía me acuerdo, ¿no? Que cada paso que das en la senda del mal hay un Dios que te ve. Dios te ve y engañarle jamás tú podrás. Dios te ve, mira bien el camino donde vas. Sí, hay que tener mucho cuidado porque los ojos son como ese detonante, ¿no? Y aunque sea de ojos, porque no a lo mejor fallamos, pensamos que no fallamos al mirar, no fallamos al ver, porque bueno, yo vi solamente, no hice nada, no cometí el error, pero es que la vista nos lleva al segundo paso. Efectivamente. Como hablamos del proceso, la vista te lleva a la codicia, Claro. Que es el segundo paso, el segundo verbo que encontramos en este versículo 21, que es la codicia. Y es que he oído muchas veces que, por ejemplo, un hombre no peca en la primera mirada, ¿no? Que peca en la segunda, pero es que precisamente es por la codicia, Claro. porque con la segunda mirada pues ya comienza a ver los detalles, si se trata de una mujer pues ya comienza a ver sus atributos físicos y se siente atraído, y la codicia, y de ahí ya es algo mínimo para que se cumplimente el pecado. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado, con mucha cautela, y yo creo que hasta ni siquiera la primera vista. Sí, hay que evitar. Y al final es que, como dicen, ¿no? La segunda mirada en la que te regodeas y en la que albergas esa codicia, que al final es uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos dice, no codiciarás. Y la codicia tiene muchas formas, ¿no? Estamos a lo mejor aquí hablando de la mirada y tiene a lo mejor una connotación sexual, ¿no? Hablando de David, hablabas de David, que él miró por la ventana y estaba Betsabé, guapísima, me imagino que con todos sus atributos bien puestos, era algo codiciable, pero no solamente a nivel sexual, sino en todas las áreas de la vida. Como humanos tenemos tendencia al pecado, tenemos tendencia a querer lo que no tenemos. Y ese querer lo que no tenemos tiene que ver con nuestra vida, con las cosas que nos cuestan, con aspiraciones que otras personas cumplen, sueños que alcanzan, coches que se compran. Al final terminas codiciando lo ajeno, algo que no tienes, ¿no? Y sabes que el domingo pasado hablaba con una hermana, con una chica joven, y decía que ella se sentía frustrada porque ella se había graduado y tenía una profesión muy, muy honrosa, pero no podía trabajar porque tenía niños pequeños. Entonces ella veía a la gente que como ella trabajaba y estaba en oficina y se sentía frustrada. Pero pienso yo que al mirar a otras personas que estaban trabajando en la calle, ganando dinero, y ella se había graduado de una profesión que ganaba mucho dinero en su país, pero la frustración la llevaba tal vez
a anhelar lo que otros tenían, a codiciar lo que otros tenían. Pero Dios le habló a su corazón y le dijo, tu primer trabajo es tu familia. Y a mí me causó tanta alegría de pensar que Dios se lo reveló. Sí. O sea, Dios le dijo, no tienes tú por qué estar envidiando a otras personas, ahora tienes que concentrarte en tu familia, que es lo más importante. Sí, qué bonito. La verdad es que la envidia y el querer codiciar es algo que se alimenta. Es como un perro al que le das comida, le das comida y hay veces que hay que matar a ese perro de hambre, no alimentarlo, porque si empezamos perdón, a pensar en lo que no tenemos, es que llegamos a la frustración rápido. Muchas veces me pasa, ¿no? Yo en redes sociales sigo a mucha gente que ordena casas, que ordena cosas, porque a mí se me da muy mal ordenar. Entonces, como que me disfruto esa habilidad que tiene la gente y en algún momento uno dice, jope, ya se me podía dar mejor como esta gente de aquí. Y no llega a hacerme daño, pero me imagino a personas que hacen lo mismo, que siguen a, no sé, cantantes reconocidos o siguen a personas que tienen vidas de ensueño, los creadores de contenido y eso van de viaje y influencers que están pagando, yo quiero hacer eso. Entonces, creo que es muy bueno el poder ubicarnos en lo que Dios quiere y tiene para nosotros en este momento y no fantasear con cosas que no tenemos, sino esperar en los tiempos de Dios, ¿no? Creo que... Sí, y mira, la Biblia dice que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos, porque codicia también significa avaricia, ¿no? Y muchas veces queremos más de lo que tenemos, aspiramos más de lo que tenemos, y eso no está mal. El asunto es cuando daña nuestro corazón y comienza a crearse sentimientos adversos en nuestro corazón de querer lo que no tenemos, cueste lo que cueste. Sí. Y ahí es donde está el detalle. Y yo creo que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque la Biblia dice, no codiciarás. Sí. Y estar conformes, conformes con lo que tenemos, que eso es importante, y saber que Dios va a proveer lo que nos hace falta. Sí. A su tiempo. A su tiempo. Porque cuando codiciamos y estamos codiciando algo que no es tan correcto, el siguiente paso es pasar a la acción, ¿no? Y fue lo que le pasó a David, lo que le pasó a Eva. Y le pasó a Acán. Y le pasó a Acán, claro que sí. Acán, porque precisamente ellos sabían, los israelitas sabían, aquellos soldados sabían que no podían tomar nada de esa ciudad, porque esa ciudad era anatema, o sea, estaba destinada a la destrucción, estaba maldita. Ellos sabían que no debían de tomar nada de ahí, pero a pesar de eso, Acán dice, vi un manto babilónico, vi unos lingotes de oro, vi monedas de plata, vi, y codicié. Pero si se hubiera quedado allí, pues tal vez el pecado no hubiera trascendido y no hubiera pasado lo que pasó. ¿Te acuerdas lo que pasó, no? Que fueron a conquistar a Jaí y salieron derrotados. Sí. De ser ellos 2 o 3 mil soldados, para un pueblo pequeño, dicen que tenían como 12,000 habitantes, pero que lo podían arrasar como habían hecho con Jericó. Y no lo hicieron. Salieron ahí con la cabeza agacha, como dice siempre el pastor. Con el rabo entre las piernas, como perro que lo han echado, apaleado, apedreado. Y dice que los de Jaí mataron a 36 de los israelitas, pero había una razón, y era que Acán había tomado del anatema, había tomado lo que no debía. Y como estamos hablando del proceso del pecado, fíjense bien, ¿no? Vio, codició, pero también tomó. O sea, ahí consumó el pecado. Sí. Porque una cosa te lleva a la otra hasta que llega a la acción. Y la Biblia dice, el pecado engendra pecado y da a luz la muerte. Y esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo que no debemos de pasar por alto. Porque cuando ya se consuma el pecado, pues
¿qué queda? Las consecuencias. Claro. Y las consecuencias es el fracaso. Mm. La consecuencia es la derrota. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasa lo que me está pasando? Es que no entiendo. Pues el Señor le dijo a Josué, hay pecado, Sí. hay pecado oculto. Y yo creo que debemos de nosotros de sincerarnos en esta mañana, en este momento, y de preguntarnos, ¿hay pecado oculto en nuestras vidas? Porque muchas veces nos sentimos como que no es con nosotros la cosa. Estamos pasándola mal, estamos pasando por problemas, estamos pasando por dificultades y como que no es con nosotros, pero el Señor hoy nos está diciendo, mira bien tu corazón, porque hay cosas en tu corazón que a Dios no le agrada y por esa causa estás viviendo lo que estás viviendo. Sí, porque además cuando uno comete pecado, el cuarto paso es esconderlo. Porque si hubiese sido así que, vale, yo cometo pecado, pero confieso enseguida, rindo cuentas, digo qué es lo que está pasando y no dejo que las consecuencias se consuman, pues al final la muerte puede ser revertida. Porque cuando nos acercamos a Jesús en un arrepentimiento genuino, Jesús tiene misericordia para con nosotros. La cuestión es que Acán escondió y se dejó pillar. Algo que decías el domingo que me gustó. Es importante que confesemos antes de ser pillados. Porque al final, siempre que escondemos un pecado, siempre que estamos ocultando, tapando, el diablo tiene autoridad espiritual sobre nosotros. Entonces, así es. Una cosa que aprendí una vez, no recuerdo si fue de un mensaje, pero lo aprendí, que dice que el pecado oculto da derecho legal al enemigo para meterse con tu vida y con tu familia. Y lo vemos aquí reflejado en Acán, que no solamente lo mataron a él. Hay algunos que tratan de suavizar la escena, porque la verdad que es una escena dantesca. Sí, es fuerte. Porque la Biblia dice que entonces Dios dio la orden de que Acán con su familia y todas sus posesiones fueran apedreados. Y algunos dicen, no, pero solo fue Acán. Y yo creo que cuando aparece el versículo dice, y los apedrearon, habla en plural, no habla en singular, porque si hubiera sido Acán solamente dice, lo apedrearon, pero dice, y los apedrearon. Pero esto me hace entender que cuando escondemos nuestros pecados, hay consecuencias aún para la familia. Y en este caso, pues, bueno, que lo dije, que yo no creo que la familia estuviera ausente de lo que había hecho Acán, porque algo que me puse a pensar, si era una tienda que normalmente se cubría con una alfombra, haber hecho un hueco había que levantar ahí. Levantar, y seguro que había tierra así con una protuberancia bien grande en la alfombra, que cuando la mujer estaba barriendo o limpiando, se tropezaría con ese bulto, y no dijo nada. Entonces, el silencio es mortal, sobre todo cuando hay pecado oculto. Entonces, si hay una mujer que sabe de un pecado de su esposo, de sus hijos, tiene que confesarlo, porque de esa manera, como bien dijiste, puede librarse de la muerte. Sí, creo que muchas veces entendemos la fidelidad o el compromiso dentro de la familia de una manera equivocada. Pensamos que si yo cuido, o sea, tengo que proteger a mi marido, pero cuando estamos ocultando pecado, esa protección da a luz muerte. Entonces, creo que proteges a tu familia cuando confiesas, cuando te acercas a alguien que pueda ayudaros a gestionar el tema. Porque las cosas ocultas, volvemos a repetir, traen muerte. Entonces, dentro de la familia incluso, confesemos nuestros pecados, busquemos una salida, busquemos una solución para que podamos traer vida. Algo que lo estábamos hablando antes de empezar, y es que me imagino la escena del Edén, del huerto del Edén. Si a lo mejor Eva, que le ofreció ese fruto a Adán,
porque ya ella había comido, si Adán hubiese cumplido con su rol, ¿no? Y hubiera dicho, no sé, escupe, escupe, escupe. Si lo hubiese parado esa situación y hubiese ido a confesar. Yo creo que sería diferente la historia. Creo que hubiese habido misericordia, ¿no? Porque Adán había sido el que se le había dado la instrucción. Entonces, creo que en nuestra casa, en nuestra familia, si confesamos, si paramos el pecado, si evitamos los secretos, si evitamos las cosas mal hechas y las confesamos delante de Dios, mucha misericordia va a venir del cielo. Y la verdad que debemos de estar agradecidos de estar en un tiempo de gracia. Que el Señor no está esperando que tú confieses tu pecado para apedrearte, para juzgarte. No, no, tenemos un abogado que nos defiende, tenemos a un Dios que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, antes de ser descubiertos, antes de que nos pillen, y Dios que todo lo ve y todo lo sabe, pues Él es el primero que nos va a pillar. Antes de que se sepa, confesemos. Es algo tan sencillo que no hace falta ninguna ceremonia, ningún protocolo, simplemente con humildad de corazón, llegar ante los pies de Jesús y decirle, perdóname Jesús, lo he hecho mal. Yo quiero que tu sangre preciosa hoy me limpie de todo mi pecado, borre toda mi maldad y que yo pueda estar delante de ti en santidad de vida. Que yo creo que eso es lo más importante para nosotros en el día de hoy. Así es, así es. Creo que Dios nos está hablando y como iglesia es necesario que lo pensemos así, porque al final somos una casa, somos una familia en la que Dios tiene su mirada puesta. Entonces, si juntos podemos sacar el anatema de nuestra casa, pues Dios se glorificará en ello y sacaremos la muerte. Me alegra saber de que Dios pone el sentir en el corazón, porque el Señor me habló audiblemente unas semanas atrás y me dijo que sobre la iglesia había una sombra oscura que se cernía sobre la iglesia. Y pues entendí de parte de Dios que era el pecado oculto. Pero sabes que esa sombra oscura se puede disipar. Y sabes que cuando me bajé de la predicación, una hermana se me acercó y me dijo, pastora, yo he estado orando por la iglesia porque esa sombra oscura que usted vio, yo la vi como una nube. Y pensé, debo de orar por los pastores. ¿Y sabes qué me dijo? Me dice, y yo siento como que era gente que les envidia y que estaba hablando mal de ustedes. Wow. Se me eriza la piel pensando esto, porque el enemigo, cuando nosotros tenemos promesas de Dios, tenemos planes de proyección, planes de expansión, pues se mete con la iglesia y no quiere, sino quiere sucumbirnos en una sombra oscura. Pero la Biblia dice también que las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Así que si nosotros hagamos el pecado oculto, ya el enemigo no va a poder atraparnos, ya el enemigo no va a poder meterse con nosotros, sino que vamos a ser liberados de las consecuencias del pecado y Dios va a hacer que tengamos victoria potente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra compañía en este café. Nos vemos a la próxima. Así es. Hasta la próxima. Hasta luego. Bendiciones.